En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy sábado 6 de agosto del año 2022, sábado 18 del tiempo ordinario. La Iglesia recuerda el día de hoy la transfiguración del Señor. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada nos dice: apareció el Espíritu Santo en una nube luminosa, y se oyó la voz del Padre Celestial que decía: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. La primera lectura la tomamos de la carta de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 19. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundado en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor, cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz, venida del cielo, mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón todos ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Palabra de Dios. Estos versos tomados de la segunda carta de Pedro hablan de la visión que ellos tuvieron, de la visión que ellos presenciaron a la hora de estar con Jesús, cuando les pidió que lo acompañaran, y vieron aquella transformación de su figura. Y por si no fuera, y para terminar de afirmar esto que ellos están diciendo, tienen a los profetas también por testigos. Los profetas no fueron testigos presenciales, al igual que Pedro y Juan, que fueron los que subieron juntos, sino que fueron testigos por la voz de Dios de que iba a venir aquel a quien la complacencia de Dios iba a estar presente. Ese es el testimonio que están dando Pedro en esta segunda carta. Por eso habla: y nosotros fuimos testigos de que Él nos dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Escuchamos la voz venida del cielo mientras estábamos con Él en el Monte Santo. Esas son las palabras de Pedro. Y en un momento dado, nosotros también tenemos que ser testigos de esa voz y reconocer en la persona de Jesús al Cristo, aquel que es el enviado del Padre. Del Evangelio tenemos al evangelista Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personas, rodeadas de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía:
este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Esto que Lucas nos narra en versículos del Evangelio es la narrativa que Pedro lleva años, muchos años después, aquellas comunidades a las que fueron a evangelizar, esas comunidades a las que fueron a llevarles la palabra, el testimonio de Jesucristo. Lucas detalla con atención lo sucedido. Jesús se hizo acompañar por 3 discípulos, Juan, Pedro y Santiago. Dicen que al llegar arriba estaban rendidos de sueño, cansados por el caminar y el subir, pero cuando despertaron alcanzaron a ver las figuras que estaban con él, que estaban con Jesús. ¿Las pudieron haber identificado o fue Jesús el que les dijo? Estuvo conmigo Elías y estuvo conmigo Moisés. Lucas así lo presenta. Sin embargo, al final, ¿qué es lo que sucede? Como toda ocasión en cuando el hombre se enfrenta a lo desconocido, el miedo es el que sale. Ellos, al verse envueltos en aquella gran nube, tuvieron miedo. Escucharon la voz e inmediatamente todo se disipó, quedando Jesús solo. El miedo que tuvieron les bastó para guardar silencio. Les bastó para no decir nada a nadie hasta que Jesús o hasta que la ocasión lo ameritó. Esta presencia y esta transfiguración de Jesús es la misma transfiguración que nosotros debemos de tener de Él dentro de nuestro corazón y dentro de nuestro actuar. ¿Cómo es la transfiguración? Dice que su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. Jesús cambia su aspecto a la hora de la resurrección, por eso no lo conocía. Pero ahora, ¿cómo debe de cambiar dentro de nosotros? Debe de cambiar su aspecto porque el Mesías, conforme va avanzando la noticia, va avanzando dentro de nosotros. Nosotros también vamos cambiando de actitud conforme vamos conociendo a Jesús. A lo mejor comenzamos de una manera renuente, de una manera incrédula, y terminamos siendo verdaderos discípulos y seguidores de Jesús, amantes del Evangelio, defensores de la palabra de Dios. Así es como venimos terminando. Y así es como al final de cuentas, aquí es lo que viene sucediendo. Todo lo demás de que platican y narran acerca de lo que va a pasar en Jerusalén y cómo es que después Jesús se los muestra a los discípulos y los discípulos de alguna manera tienen esa contrariedad para con Él, pero es necesario. Es la voluntad dada por el Padre y es la voluntad acogida por Jesús. De la oración colecta, hoy sábado 6 de agosto del año 2022, sábado 18 del tiempo ordinario. La iglesia recuerda la transfiguración del Señor. El color litúrgico es blanco. Las lecturas corresponden al ciclo C. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu unigénito, fortaleciste nuestra fe con el testimonio de los profetas y nos dejaste entrever la gloria que nos espera. Como hijos tuyos, concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado, para llegar a ser coherederos de su gloria. Él que vive y reina en la unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.